eventos futuros. Híjoles, es un tema bastante complejo, bueno, como todos los que hemos estudiado, porque hemos titulado Fundamentos, porque hemos estado tratando de exponer las doctrinas esenciales, fundamentales del cristianismo. Yo creo que después de los 9 capítulos que hemos estado viendo, uno como creyente debería tener bases más sólidas sobre su fe, o por qué soy creyente, o por qué voy a la iglesia, en qué creo como creyente. ¿Creo en la Trinidad? ¿Creo en Cristo como el Salvador? ¿Creo en la salvación solo por gracia? Ojo, con estos fundamentos uno debería de tener una base más sólida sobre su fe. Ahora, estos temas son muy extensos. ¿Han visto a Adrián? ¿Han visto a Edson y un servidor sudando cuando estamos compartiendo esto? Porque son temas muy extensos. De hecho, en cada uno de los capítulos que hemos expuesto aquí, esto se comparte en seminarios, institutos bíblicos. Y a veces esto se da en 3 meses. Un capítulo que hemos visto se comparte en 3 meses. Solo un capítulo, o sea, es muy amplio, muy amplio. Pero hemos querido darles al menos las bases de cada uno de estos. Este tema no se queda atrás. Hablar de eventos futuros es un tema muy amplio. Ahora, solamente quiero darles a conocer cuál es nuestra postura como iglesia y cuál es nuestra postura o mi postura personal sobre los acontecimientos futuros. En la mañana, mientras estábamos limpiando la iglesia, platicaba con Leonor. Y Leonor y yo estábamos diciendo, oye, qué feo se está poniendo el mundo, ¿no? Oye, qué difícil se está poniendo la situación en Tijuana. No es cierto, con todo este tema de la guerra arancelaria, hay un montón de empleos que se han estado perdiendo, la amenaza de posibles empleos que van a perderse. Hoy hay muchas personas ya en nuestro estado y en toda la república preocupadas. Si anteriormente no había sido una preocupación, hoy empieza a ser una preocupación. ¿Por qué razón? Porque no con facilidad uno encuentra trabajo ya. ¿No es cierto? Anteriormente uno se daba el lujo de decir, no me gustó estar poniendo este botoncito aquí en esta línea de ensamble, me voy para otro trabajo. Ahorita ya no. Ahorita uno dice, no me gustó poner ese botoncito, pero ¿para qué le juego? Aquí me quedo. Así que ahorita los que tienen trabajo, que el Señor les bendiga, cuídenlo por favor. Los que no tienen, que el Señor los bendiga y que les dé uno o no sé qué, que nos siga proveyendo, ¿no? Que siga mandando cuervos para alimentarnos. Pero de entrada la situación no pinta para mejorar. Si lo vemos así, y perdón por haber sido tan directo, ¿no? Pero esto no pinta para mejorar. Vamos a verlo. Avíntame la siguiente imagen, hija, por favor. Híjole, ahí tienen 2 acontecimientos que bíblicamente son los que dentro de la cronología bíblica, dentro del tiempo estipulado por Dios, son 2 de los eventos que están por acontecer. Están por acontecer. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ahora, este es un tema muy debatido por muchísimos años. Repito, no vamos a nosotros a develar lo que por años se ha debatido. O sea, grandes teólogos, grandes maestros de la Biblia tienen posturas distintas sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Sabe? Hay un predicador, bueno, ya falleció hace algunos años, maestro, teólogo llamado R.C. Sproul, que falleció, y él tenía la postura de que no iba a haber arrebatamiento de la iglesia. Ahora hay otro maestro que aún vive, sigue luchando con su salud recientemente, John MacArthur, y él cree que la iglesia va a ser arrebatada. Repito, son 2 grandes hombres, teólogos que están enseñando sobre esto y tienen posturas distintas. Así que yo no les voy a decir que tenemos la respuesta a esto, para nada. Es más, estoy delante de ustedes con temor y temblor, porque no solamente les voy a compartir mi opinión personal, bíblica obviamente, cuál es mi postura. Y hay textos ahí abajito que no vamos a estudiar todos, pero ahí los tienen, si alguien quiere tomar una captura, o repito, si alguien quiere estas notas me manda un mensajito, pero hay textos ahí que sostienen esta postura sobre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Ahora, lo debatible está aquí en que no hay en la Biblia no va a encontrar esta palabra.
arrebatamiento o rapto de la iglesia. Por eso es que es tan debatible. Pero tanto el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en su segunda epístola a los tesalonicenses, dan datos que pueden arrojar cierta información sobre este tema. Lo mismo hace Jesús en Mateo capítulo 24. Nos da información bastante clara y contundente sobre este hecho. Ahora, suele mantenerse en un sentido como lineal, como bueno, es lo mismo. Es lo mismo la segunda venida de Cristo o el rapto de la iglesia. Incluso hay quienes creen que es una herejía creer que hay un rapto, porque entonces ellos piensan que estamos hablando de 3 regresos de Cristo. La primera, cuando Él nació y habitó entre nosotros y fue llevado a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, vive a la diestra del Padre y dijo, voy a volver por ustedes. Entonces uno diría, si hay un rapto sería la segunda venida, y si vuelve a regresar sería la tercera venida. Ojo, ahí hay datos contundentes, textos claves sobre esto, pero ahorita les voy a dar más información. Miren, hay 3 posturas, vamos a verlas. Hay 3 posturas en todo el mundo cristiano sobre estos hechos, que es la pretribulacionista y está la mid y la posttribulacionista. ¿A qué nos referimos con esto? No necesitan memorizar esos nombres, ¿sí? Hasta cuesta trabajo pronunciarlos, pero no necesitan memorizarlos. ¿A qué se refiere la postura pre? Bueno, que el arrebatamiento ocurrirá antes de un periodo de tribulación de 7 años. Y la segunda venida ocurrirá al final de este periodo. Que en lo personal, esa es la postura que yo creo. Y ahorita van a ver por qué. Ahora, ¿cuáles son estas posturas? Mid y post-tribulacionismo. Bueno, que la mid sostiene que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación. O sea, esa postura sí cree que va a haber un arrebatamiento. Pero ¿dónde va a ser? A la mitad de la tribulación. Usted estará pensando, pastor, ¿qué es la tribulación? Ahorita lo vamos a ver. Pero estamos hablando de un periodo de 7 años. 7 años de acontecimientos catastróficos en todo el cosmos, el universo, en el mundo. 7 años. Pero esta postura, mi tribulacionista, cree que los primeros 3 años y medio la iglesia va a estar aquí, sufriendo la persecución, sufriendo los embates del anticristo, pero cuando empiece lo peor, lo más recio, a los 3 años y medio, la iglesia va a ser arrebatada. Yo en lo personal no creo esto. Porque no quiero sufrir nadita. No quiero ni que me quemen tantito la planta de los pies, ¿no? Pero a los 3 años y medio dice que la iglesia es llevada a las nubes. Y entonces comienzan los otros 3 años y medio restantes, la gran tribulación. Lo peor de lo peor. Algunos piensan que es ahí donde se desatan todos los capítulos del 6 hasta el 19, me parece, de Apocalipsis. Donde habla de los sellos, habla de las trompetas y habla de las copas, que son puros juicios al final. Y bueno, tenemos al final la post-tribulacionista. Esta cree que el arrebatamiento sucederá al final de la tribulación, lo que esto pone en que va a ser lo mismo. La tribulación y la segunda venida de Cristo es lo mismo para ellos. O sea, toda la iglesia está presente en los 7 años de persecución. Pero después, al final de la tribulación, Cristo viene y toma a su iglesia. Esa es otra postura. Aviéntame la imagen pasada, hija, la pasada donde teníamos los 2 escenarios, rapto y segunda venida. Ya le dije las 3 posturas que, al menos más elementales, las más fuertes en todo el cristianismo. Nada más quiero aclarar algo aquí. Esto no debería dividir a la iglesia. Estas no son doctrinas fundamentales. No deberíamos entonces decir, pues como yo sí creo que me voy a la mitad y tú no, entonces córtalas, ya no somos miembros del cuerpo de Cristo. No. ¿Sabe? Hay tanta división en la iglesia precisamente por estas cosas que han sido debatidas, siguen siendo debatidas, seguirán siendo debatidas. De verdad, que estas cosas no nos dividan. Entonces como el pastor y comunidad cristiana Rojo Gómez cree en la primera, entonces me voy a cambiar de iglesia. No necesariamente, si quiere hacerlo está bien, pero no necesariamente estas cosas deberían de dividirnos. Digo, hay cosas fundamentales que hemos estado viendo, los 9 puntos que hemos estado estudiando juntos, esos son fundamentos elementales. Creer en la Trinidad, creer en la persona de Cristo, creer en el adversario, eso es fundamental. Pero si me voy a la mitad, si me voy al final, si me voy al principio, eso no es fundamental.
Así que por favor, no nos dividamos por estas cosas. No nos dividamos. De hecho, hoy en día en Latinoamérica tenemos dos grandes predicadores y tienen posturas bastante diferentes, como Miguel Núñez y Michelle Sugel. Tienen posiciones distintas sobre esto y saben, son buenos amigos. Y se invitan ambos a predicar a sus iglesias. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no debería ser causa de división. Miren, hay algo cierto en todo esto. Si viene antes de los 7 años de tribulación, si viene a la mitad de la tribulación o si viene al final, hay algo seguro. ¿Cuál es? Que Él va a venir. O sea, quédese con eso. Él va a venir sí o sí. Si alguien piensa como, no, pues no creo que venga, mejor voy a vivir mi vida como yo quiera, cuidado. Él volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él volverá. Miren, hay algo puntual en Mateo 24. Ya estudiamos una vez ese capítulo 24 de Mateo. Pero hay algo puntual. Capítulo 24 de Mateo, verso 4. Palabras de Jesús dice, y es una advertencia, dice, no se dejen engañar. Los discípulos recordarán, los discípulos le dicen, Jesús, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Y qué va a acontecer en ese tiempo? Y antes de que Jesús les dé detalles acerca del fin, les dice, no se dejen engañar. Y después del verso 5 de Mateo 24, les dice, van a haber rumores de guerras. ¿Y no es cierto en donde nos encontramos? Que si este le sube el 85% y que el otro le responde con 125%. O sea, ¿cuándo habíamos escuchado hablar de una guerra arancelaria de esta manera? Ahora, no solamente eso, que si Israel sigue atacando Gaza, que si Rusia sigue atacando a Ucrania, y un montón de guerras, rumores de guerras, muchísimas guerras, no una por acá, no una por allá. Ahora que si Estados Unidos le hace la guerra al narco, muchísimas guerras. Habla Jesús de que va a haber incluso terremotos en todas partes del mundo, no un terremoto, muchísimas partes. ¿Te acuerdas, Edson, cuando nos agarró allá en la Ciudad de México, mijo? Algo bien, mi niño, ¿ah? Algo bien. O sea, no es uno, mejor no voy a ir en septiembre a la Ciudad de México porque hacen el simulacro y todo siempre tiembla. No, va a haber, no solamente en la Ciudad de México, en todas partes del mundo va a haber terremotos. Pero Jesús dice, no se dejen engañar. Por favor, no se dejen engañar. Independientemente de, no se dejen engañar. Y después Jesús dice que va a haber falsos maestros, ¿no es cierto? Falsos profetas. Miren, el 1 de octubre de 1914, los testigos de Jehová predijeron que Jesús regresaría. Estoy citando una de varias predicciones que ellos hicieron, una de varias, pero me atrevo a asegurar que esa fue la primera. Que los testigos de Jehová dijeron que el 1 de octubre de 1914 Jesús regresaría. Obviamente no regresó. Estamos en el 2025 y aquí estamos, ¿no? Obviamente cuando se dieron cuenta que había fallado, pues tuvieron que salir a dar la cara. Y dijeron lo siguiente: no, Jesús sí regresó, pero de forma invisible. Y uno diría, ok, sí se sacaron de la manga, bonito. Y entonces alguien le pregunta, entonces, ¿quién pudiera comprobar eso? Dijeron, bueno, por visible nos referimos a que Jesús regresó en su conducta. Y uno dice, pues ese es el testimonio que hemos sido llamados a dar, a vivir la vida de Cristo, o más bien a que Cristo viva su vida a través de nosotros, ¿no? Mire, alguien me regaló una Biblia hace tiempecito de los testigos de Jehová. Y yo dije, pues ¿para qué yo quisiera tener una Biblia así? No tengo varias Biblias ahí de varias traducciones, pero una de los testigos de Jehová, no sé por qué debería, pero me la regalaron con mucho gusto. Así que estaba nuevecita. Y yo dije, pues la vamos a tener en la oficina. Y ahí la tengo en la oficina. Entonces, cuando leí sobre esta predicción que los testigos de Jehová hicieron, agarré la Biblia de los testigos de Jehová, que precisamente se llama, la Biblia es la traducción del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová. Agarré la Biblia de los testigos y me fui a Marcos capítulo 13. Dije, voy a ver qué dice Marcos capítulo 13, versos 32 y 33. Cito textualmente lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe
Nadie. Yo dije, está en tu Biblia. Dice que no lo sabe nadie y te atreviste a dar una profecía sobre que iba a venir el 1 de octubre de 1914. Y continúa citando la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Manténganse atentos, manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo fijado. Dices, hey, 2 veces te lo está diciendo. Pero miren, ¿qué creen? Por loco que parezca, en el ilustrado siglo XX, tales alarmas de engaño podían convencer a mucha gente. Siglo XX. No estamos tan lejos. En el verano de 1988, o sea, cuando yo tenía 6 años, en el verano de 1988, un antiguo especialista en cohetes con credenciales académicas impresionantes circuló un folleto alegando que Jesús regresaría el 12 de septiembre de ese año, 1988. ¿Sabe qué pasó? Miles de personas, porque se hizo masivo esa información, miles de personas en el mundo estaban aterradas por esa predicción. Incluso, si me apuras tantito, muchísimos cristianos habían dejado de llevar a la escuela a sus niños ese día en particular. El 12 de septiembre de 1988, muchos cristianos no llevaron a sus niños a la escuela. Muchos cristianos no fueron a trabajar ese día. ¿Por qué creen ustedes? Porque iban a esperar el regreso de Jesús todos juntitos en familia. Hablamos de cristianos que fueron engañados. Dice uno, ¿en serio? Ahora, como era de esperarse, ¿qué creen? La predicción falló. Y este hombre, llamado Edgar Wisnet, dijo que sus cálculos fallaron por 1 año. Se equivocó, la calculadora presionó mal un botón y dijo, perdón, es 1989, me disculpo, pero en 1989 va a regresar. Y cambió la fecha. En vez del 12 de septiembre dijo que sería el 11 de septiembre. Perdón, el 1 de septiembre. Por unos días y 1 año se equivocó, ¿no? Pero llegó la fecha. Y después dijo, perdón, me equivoqué. Era en 1990. Y después dijo que sería en 1991, 1992. Y le paró hasta el 1993. Porque ya era una locura lo que estaba pasando. Él le paró hasta el 1993. Familia, yo en lo personal creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y alguien diría, pastor, ¿en serio? Sí, ahí tienen el rapto, la segunda venida de Cristo. Es interesante que mientras leemos el libro de Apocalipsis, que muchos cristianos no quieren leer Apocalipsis porque les da miedo, porque ya no pueden dormir en las noches. Apocalipsis no es un libro de terror. Apocalipsis es un libro esperanzador. ¿Para quién? Para el creyente. El que no está en Cristo, que se preocupe. Pero el que está en Cristo debería de celebrar. ¿Sabe por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis se menciona y habla de la iglesia. Incluso el apóstol Juan le escribe a las 7 iglesias. Esto lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Saben qué sucede a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis? Nunca más se menciona a la iglesia. Nunca más. La iglesia ya no está presente. ¿Y qué creen que pasa después del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19? ¿Saben qué pasa ahí? 7 sellos que son juicios de parte de Dios a la humanidad, son desencadenados. 7 trompetas suenan, que son juicios para la humanidad. 7 copas son derramadas, que son juicios para la humanidad. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué creen? La iglesia no figura ahí. La iglesia no está sufriendo todo eso. ¿Cuándo se vuelve a hablar de la iglesia? En el capítulo 19. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versos 11 hasta el 21.
Dice que el Señor regresa con su iglesia. Alguien diría, pastor, es insuficiente para creer que, para tomar su postura como algo verdadero, como algo sostenible. Leyendo Mateo 24, encontré algo asombroso. Recientemente, hace unas semanas, me invitaron a una confraternidad de jóvenes a predicar. Y pues bueno, me dieron el tema de joven, el tiempo se acaba. Y pues el Señor me movió a desarrollar capítulo 24 de Mateo. Yo dije, no, ¿cómo voy a predicar Mateo 24 para los jóvenes, no? Si en una conferencia de jóvenes hay que animarlos, hay que motivarlos. Pero ese fue el tema que me dieron y eso fue lo que el Señor me movió a hacer en Mateo 24. Y lo preparé el mensaje y lo expuse y todo bien. Pero en estos días, mientras volví a leer Mateo 24, me percaté de algo que no había visto en veces pasadas que había estudiado Mateo 24. Y es lo siguiente. En Mateo 24, versos 37 al 39, Jesús hace referencia a uno de los juicios para el mundo y la humanidad. ¿Saben cuál es? El diluvio. Incluso Jesús va a decir, como en los días de Noé, en esos versículos. Miren nada más lo que dice el verso 38. Dicen que Noé entró en el arca. Eso captó inmediatamente mi atención. Noé entró en el arca. ¿Cuándo entró en el arca Noé? Cuando estaba ya el diluvio, cuando iba a la mitad del diluvio, cuando la tierra en vez de llenarse por completo se estaba llenando a la mitad, dijo el Señor, entren al arca. O cuando ya se había terminado todo el diluvio, no entró, no. Dice, Noé entró. Noé entró. Y miren lo que dice el 39. Dice que la gente no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Alguien piensa, algunas posturas dicen, bueno, si fuera un rapto, entonces pierde el factor sorpresa. Si al final se les va a anunciar. Pero dice ahí claramente que la gente no comprendió hasta que vino el diluvio. ¿Sabes? Hay mucha gente que no cree en Cristo, o que rechazan a Cristo, o que han decidido no creer, no que no crean, han decidido no creer. ¿Pero qué creen? Les aseguro que cuando venga este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia, dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio. Mucha gente va a comprender. Mucha gente va a decir, ay nanita, tenía razón mi vecino cuando me decía que algo iba a acontecer. Tenían razón esos locos que se la pasaban con un megáfono predicando. Tenían razón cuando decían que iba a acontecer algo inexplicable. ¿Saben? Es interesante que un científico, un hombre que hizo una expedición de la NASA al universo, él decía, es como es algo, una conspiración, ¿no? Pero él lo exponía de esta manera. En el mundo científico han estado alimentando la idea de que va a haber una invasión alienígena. Yo dije, oye, pues esto sí está muy hollywoodense el asunto, ¿no? Eso es de película. Y hay muchas películas sobre el tema, ¿no es cierto? Que vienen los ovnis y órale y empiezan y muy buenas las películas, nos entretienen bastante. Pero estamos hablando de un hombre, en una entrevista estaba diciendo, en el mundo científico hay una, sí, conspiración, lo que sea, pero hay una mentalidad que se está fraguando, y es que va a haber una abducción global. La palabra abducción la utilizan en ese término de los ovnis y demás, porque se los llevan a la gente, ¿no? Fuiste abducido. Y qué interesante que en el mundo científico está circulando ese pensamiento, cuando en la Biblia habla también de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Pero entonces dirán, no fue la iglesia, no fue Dios, fueron los ovnis. Por eso es que hay tantos avistamientos en Puebla y en Yucatán y en otras partes del mundo, porque nos están queriendo construir la idea de que así va a ser. Pero el Señor lo dice claramente, no entró en el arca, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, por si fuera poco, hay otro juicio más en el libro de Génesis capítulo 19. ¿Recuerdan las ciudades de Sodoma y Gomorra? Ciudades altamente corrompidas y perversas. En esas ciudades es cuando Lot, el sobrino de Abraham, huye para esa ciudad
porque los pastores de Lot y Abraham estaban peleando porque el territorio ya no era suficiente para sus ganados. Ya no era suficiente. Así que Abraham dijo, mijo, pues hagamos algo, agárrate una dirección tú y la que tú tomes, yo agarro la otra. Lot levantó la mirada y vio que los campos a su derecha eran hermosos, eran de riego, eran de cultivo. Y entonces Lot dijo, yo me voy para allá. Porque vio a la izquierda y se miraba todo árido, seco. Que por cierto estemos orando por Sinaloa, porque ahorita desde el año pasado están en sequía. Y la verdad, sí ha sido como muy triste como llegar esta vez y ¿qué pasó con los ríos que pasaban aquí tan bonitos? ¿Y por qué hoy hay tanto polvo? Antes regaban las calles, ¿no? Con las aguas de los ríos. Ahora hay sequía en Sinaloa, estamos orando. Y ojo, yo creo que así fue lo que miró Lot, ¿no? Miró, dijo, no, allá Sinaloa ahorita en sequía, mejor agarro de este lado, ¿no? Mejor me voy para Veracruz, que está todo frondoso. Ojo con eso. Y obviamente es ahí como Lot llega a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué creen? ¿Recuerdan en esta conversación que Abraham tuvo con Dios? Y le decía el Señor, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, tranquilo, espérame tantito. Está mi sobrino, su esposa y pues también sus hijas. Por favor, haz algo. No los destruyas y saca a mi sobrino Lot. Y en esa conversación el Señor le dice, está bien. No voy a destruir Sodoma y Gomorra hasta que no saque a tu sobrino Lot y a toda su familia. Ahora le pregunto, entonces se estaban achicharrando la mitad y después lo sacó. ¿O dejó que se achicharraran y después lo rescató? No, según este segundo juicio, lo sacó antes de que consumiera con fuego a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Familia, yo creo que la iglesia de Cristo no va a estar en ese periodo de tribulación. Por estos acontecimientos históricos que acabamos de ver, por estos acontecimientos bíblicos. Ahora, pastor, pero ¿qué tal si se equivoca y a lo mejor si nos toca pasar los 7 añitos? Jesús nos da respuestas claras y contundentes sobre esto. Y Jesús va a decir, y los apóstoles deben estar velando y orando. Y también dice, manténganse despiertos. Y también van a decir, perseveren, trabajen. Miren, yo creo que vamos a ser arrebatados antes de todo esto. Pero si no es así, familia, alguien que esté fortalecido en su fe va a resistir los peores embates de Satanás. Ahora, pastor, no creo que yo pueda resistir algo así. También tenemos evidencia histórica al respecto. 10 espantosas persecuciones sufrió la iglesia de Cristo. 10 espantosas persecuciones. Miles de creyentes en ese momento, en el periodo de los apóstoles despuesito, en los primeros siglos, miles de creyentes fueron crucificados, quemados. Sí, uno quisiera ir a Roma y darse un paseo, un tour por el Coliseo Romano. Sí, es hermoso, pero en el Coliseo Romano mataron a muchísimos cristianos solamente por su fe. Leía en una ocasión de una familia, eran alrededor de 30 vírgenes, 30 muchachitas creyentes que no se doblegaron ante la persecución. Arrestadas las llevan al Coliseo Romano, en donde estaba llenísimo de gente gritando porque querían ver sangre. Y a estas muchachitas cristianas, delante de toda esa gente, digamos como un estadio, les dicen, niega tu fe y entonces te salvarás, se salvarán ustedes, porque de lo contrario serán echadas a los leones. Y los leones estaban encadenados enfrente de ellas. Ahora, son historias bíblicas. ¿Quiénes presenciaron eso? Hay historiadores como Josefo, Eusebio, que registraron estos acontecimientos. Y estas vírgenes no negaron, o estas muchachitas no negaron su fe. Y comenzaron a cantar un canto maravilloso, que tenía que ver que los dientes de león molerán sus vidas como Cristo molería sus vidas para la eternidad. Y dice que mientras los leones las atacaban, las muchachitas seguían cantando. Leía otra historia de un matrimonio con su familia, que les dijeron, niega tu fe. No quisieron negar su fe.
a toda la familia, el padre, la esposa, y me parece que eran 2 o 3 hijos, no recuerdo bien. Los llevaron en una barca, les ataron una piedra al cuello y los aventaron. ¿Para qué? Para que se hundieran y se ahogaran. 5 integrantes de esa familia les amarran una piedra enorme al cuello y los avientan. ¿Qué creen? Estaban flotando. No se hundieron. No se hundieron. Y entonces el padre de familia decía: Señor, en tus manos estamos. Y cuando dijo eso, la familia se hundió inmediatamente. ¿Saben qué provocó esa persecución o esas 10 persecuciones? Que miles y miles llegaran al conocimiento de Cristo. Se dice que en ese Coliseo romano, mientras mucha gente ovacionaba, mientras veía sangre, otros muchos estaban cayendo de rodillas, arrepentidos, creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que uno muera para que otros vivan. De verdad, yo no quisiera sufrir. Estoy seguro que usted tampoco. Yo quisiera que como iglesia nos fuéramos antes de todo eso. Pero si no es así, que el Señor nos dé la fortaleza para resistir hasta el final. Incluso Jesús mismo dice: hey, cuando sean llevados presos por causa de mi nombre, no se preocupen por qué van a decir, porque yo, dice el Señor, les daré las palabras adecuadas. ¿Sabe? Esto ya es una realidad de llevarnos presos por nuestra fe. No va a pasar en el futuro, está pasando en la actualidad. ¿Sabe? En un país europeo, la verdad no quiero mencionar el nombre porque no lo recuerdo y no quiero inventarles un nombre, pero en un país europeo, en donde están las famosas ciudades de refugio. ¿Cuáles son estas ciudades de refugio? Bueno, que son clínicas abortivas. Y ahí en un perímetro de 200 metros nadie se puede acercar para orar. Para orar. Esto acaba de pasar hace unos meses atrás. No estamos hablando del siglo I o el siglo XVI. No, acaba de pasar en este siglo XXI. Este hombre se paró solamente enfrente, en silencio, con su cabeza agachada. Y llegaron los policías y le empiezan a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Sabías que la ley impide que uno ore en este lugar? Y le dice: sí, pero no estoy orando por la gente que está allá. Estoy orando porque hace años mi esposa y yo abortamos a uno de nuestros hijos en esta clínica. ¿Y saben qué? Este hombre está preso ahorita. Este hombre está preso en la actualidad. Ahora, por si fuera poco, en ese país, y esto lo pueden ustedes incluso buscar en internet, en ese país están queriendo aprobar próximamente, si no es que ya la aprobaron, una ley que impide a las personas orar en sus casas. Ojo, en sus casas. O sea que, mis hermanos, estamos hablando de una persecución horrible. Esto es el preparativo apenas. Hay muchas personas y va a haber muchos creyentes que en su momento, ahorita tenemos las cortinitas abiertas y podemos cantar a voz en cuello. Bueno, los que cantamos en voz en cuello, los que no, hay que aprovechar que tenemos oportunidad de hacerlo, porque va a llegar el momento en el que quizás nos encantaría adorar y no vamos a poder hacerlo. Va a llegar el día en que quisiéramos abrir la Biblia con libertad y no vamos a poder hacerlo, como está pasando en China. En China se habla del tráfico de Biblias. ¿Por qué? Porque están impedidas, no está permitido que alguien tenga una Biblia en algunos lugares de China. No se puede. Es más, hay testimonios de gente que lo que hace es tomar hojas de la Biblia, las arrancan y las doblan, se la memorizan y se la pasan a alguien más. Y ese fragmento se lo están pasando y solamente lo memorizan. Y después de que lo han memorizado, alguien le circuló otro pedacito o otra hoja de la Biblia para que lo pueda leer y lo están circulando. Esto es así. Si supieron, hace 5 años en China empezaron a quitar todas las cruces de las iglesias. Todas las cruces de las iglesias. Porque atenta contra la libertad de culto. ¿No? Hay muchísimas cosas, mis hermanos, que están aconteciendo. Mis hermanos, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de todo eso. Lo vimos con el juicio del diluvio, lo vimos con el juicio de Lot y su familia en Sodoma y Gomorra. Aviéntame la siguiente imagen, hija, por favor. Básicamente ya hablamos de eso. La gran tribulación. ¿Qué es esto de la tribulación? 7 años. Según relatos bíblicos, 7 años de tremendo caos mundial. Mundial.
Repito, guerras, más guerras, terremotos, pestes. ¿Alguien no le pasó que se espantó cuando entró el coronavirus? Cuando nos atacó el cobijas, ¿se acuerdan? Y dijo, ya, Cristo viene ya. Pero ¿qué creen? La Biblia dice pestes, no dice una peste, dice pestes. O sea que va a haber un montón. Va a haber un montón de pestes. Una vez escuché en una noticia que decían que tenían una colonia de mosquitos que estaban infectados, que nada más estaban listos para soltarlos, ¿no? Para propagar otro virus. Y recientemente que estuve en Sinaloa, hubo una epidemia horrible de dengue en toda esa sección. De hecho, platicando con los pastores de ahí me decían, ¿sabes qué? Algunos vecinos murieron por el dengue. No, yo me embarré de ¿cómo se llama? Repelente, ¿no? Me embarré, no, y dije, no, cuidadito. Hacía calor, pero yo como sauna así tapado de los pies a la cabeza. Y dije, el dengue no me lleva, que me lleve Cristo. Pero ojo, estamos hablando va a haber un periodo de 7 años de caos mundial. Ahora, todo esto es necesario, porque aquí figura lo que menciona, y lo vamos a estudiar los que vienen los miércoles, o animarlos para que asistan el miércoles, los que puedan también. Una vez que lleguemos a la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver cómo el apóstol Pablo aborda el tema del anticristo. No sé si escucharon, recién estaba la pandemia muy fuerte, que los mismos gobiernos a nivel mundial hoy hablan de que debería haber un representante por continente. Un representante por continente. O sea, un presidente para toda América Latina. Un presidente para todo el continente europeo. Un presidente para todo el continente africano. Oigan, si esto sucede, estamos muy cerca de que entonces digan, pues debería haber uno que dirija el mundo. Pero ojo, ya empieza a circular en el lenguaje y en el pensamiento a niveles políticos, gubernamentales, que uno se haga cargo de todo un continente. ¿Y eso qué es? El preparativo. Es preparativo. ¿Para qué? Porque va a haber un hombre que tiene que venir a traer paz. Ahora, ¿qué tiene que haber para que alguien se levante prometiendo paz? Pues guerra. Por eso yo les decía, lo que viene en el futuro próximo no es un periodo de paz, de tranquilidad. Se nos espera un escenario bastante caótico, un escenario complicadísimo. ¿Para qué? Para que entonces este hombre perverso, inicuo, de pecado, se levante y diga, denme chance, yo me hago cargo y les prometo paz. Pero dice que a los 3 años y medio, por eso es que algunos dicen que a los 3 años y medio se va a la iglesia, porque a los 3 años y medio él rompe ese pacto, que va a decir 7 años de paz, yo les doy paz, pero a los 3 años y medio él se levanta y rompe el pacto y empieza una persecución descomunal. Ahí hablamos en Apocalipsis de una marca que va a ser distintiva, ¿no es cierto? La marca del 666. Y dice Apocalipsis que sin ella nadie va a poder comprar ni vender. ¿Saben? En Colombia tienen un sistema ya aprobado, en donde tienen un chip en la mano derecha o en la frente, porque curiosamente la Biblia dice que esa marca solamente va a ir en la mano derecha o en la frente, no dice en la mano izquierda ni en el pie, en la mano derecha y en la frente. Y curiosamente los científicos dicen que ese chip solamente trabaja muy bien o en la mano derecha o en la frente. Dice uno, ¿en serio? ¿Tanta curiosidad? Hay algunas personas que en Colombia supuestamente lo están utilizando por el tema del secuestro. Entonces con tu chip ya te localizaron inmediatamente. Te localizan inmediatamente. Ahora no solamente eso, ya no necesitas tener dinero físico porque todo está en el chip. Incluso hay videos en YouTube, si ustedes los buscan, vas a darse cuenta como algunos llegan y van al supermercado y nada más ponen, ¿ya pagaron? ¿Sí me explico? Estamos hablando de, dentro de ese periodo va a haber un caos de esa manera. Va a haber un caos de esa manera. Recuerdan que hubo mucho conflicto con que no te vacunes, mi hermano, porque es la marca de la bestia. Y algunos no se pusieron la vacuna, está bien. Algunos se pusieron hasta 10, no sé de dónde sacaron tantas, si nada más pusieron como 3 refuerzos o algo así.
Pero alguien decía, no, no te vacunes, es la marca de la bestia. Si te vacunas ya, la sangre de Satanás te... No, no, tranquilos. Tranquilos. No, no es así. Obviamente, todo es un preparativo. Todo es un preparativo. Todo es un preparativo. Ahora, sin eso nadie va a poder viajar, vender, comprar, absolutamente nada. Hablamos de un periodo de gran tribulación. No solamente eso, el Apocalipsis nos va a decir que algunos buscarán la muerte y no la hallarán. Escuchaba un pastor que decía, entonces los zombies van a existir. Yo dije, oye, no encuentro fallas en tu lógica, bro. Buscarán la muerte y no la hallarán. Hey, tranquilos, no se aterren. La iglesia ya no está. Eso es lo que yo creo. Pues sí, buscarán la muerte. Yo estaré en las bodas del Cordero allá arribita con el Señor gozoso. Si es que no me lleva antes por un accidente, una enfermedad o alguna otra cosa. Que el Señor nos guarde y al final que Él cumpla su propósito en nosotros, ¿no? Pero eso va a acontecer, mis hermanos. En Apocalipsis 6, del 6 al 8, vemos que hay 7 sellos. En Apocalipsis 8, del 8 al 11, hay 7 trompetas. En Apocalipsis 16 hay 7 copas. Y todas son juicios. Todas son juicios. Y saben una cosa, una peor que la otra. Una peor que la otra. Por último, aviéntame la siguiente imagen, hija. Va a haber un reino milenial de Cristo. No vamos a abordar esto, ¿sabe por qué? Porque recuerdan que mi amigo Esteban vino un día y nos compartió sobre el milenio. Si alguien tiene sus hojitas, repáselas. Pero Esteban nos habló muy bonito, claramente sobre el milenio. ¿Qué es este milenio? Bueno, la iglesia es arrebatada, vienen los 7 años de tribulación y entonces viene Cristo y entramos a un periodo de 1000 años. 1000 años, en donde Satanás va a ser encarcelado por un periodo de tiempo, 1000 años precisamente, y estamos con Cristo, 1000 años. Es aquí donde se cumplen los dibujitos que me encantan de las revistas de los Testigos de Jehová, ¿no? Donde está la gente con el león y el corderito y todo esto, tan hermosas esas imágenes. Pues sabe, ese es el escenario que se espera dentro del milenio. Alguien decía, oye, pero qué aburrido, ¿no? Nada más adorando al Señor. O sea, todos de rodillas y santo, 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 ¿qué? Pero dice su escritura que Él trabaja dentro del milenio. O sea, vamos a estar adorando al Señor, pero es que nuestra vida es una expresión de adoración constante. Mire, hablando de cuerpos glorificados, como el que Cristo tuvo cuando resucitó, que por cierto, después de resucitado estuvo en la tierra todavía 40 días. Y al menos ya después de resucitado se apareció al menos 10 veces resucitado. Resucitado entonces podía estar en un lugar inmediatamente en otro. Resucitado podía entrar en una casa sin tener que abrir las puertas. Hablamos de un cuerpo glorificado. ¿Sabes? Es lo mismo para nosotros el creyente. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado. No sé cómo va a ser en la eternidad. No sé cómo va a ser en la eternidad, pero le aseguro que va a ser glorioso. Pero no sé cómo va a ser en el milenio, le aseguro que va a ser glorioso. Va a ser hermoso. Una vez Gadiel me decía, qué aburrido, ¿no? Están más allá adorando al Señor. Y yo así, cállate, no blasfemes contra el Señor. Y le dije, ¿sabes qué, flaco? Sí lo he pensado y creo que sí, no sé, no me gusta tanto la idea de, mejor aquí en la tierra vas al cine, unas palomitas o algo por el estilo, pero no sé, creo que te entiendo, hijo. Pero saben, leyendo, escuchando a otros predicadores, el milenio va a ser una temporada en donde estamos con Cristo, disfrutando de Cristo, de toda la creación que Él había fabricado para nosotros. Podemos tener un contacto cercano con Cristo. Pero ¿sabe qué va a pasar después del milenio? Dice que Satanás va a ser soltado otra vez. Y esa parte como que yo decía, ¿en serio? ¿Han visto películas que dices, se empieza a poner bien, pero después otra tragedia? Y dices, ¿cuándo le va a ir bien a esa mujer, hombre? Ya está a punto de casarse y sale, soy su amante. No, cállate, ya déjalos que se casen, hombre. Pues así está como que dices, Señor, ¿qué onda? Ya estamos en el milenio, todo riquísimo, todo bonito, y suelta a Satanás. Y dice que
para tentar. Y dice que tentará y hará caer, engañar aún a los escogidos. Dice, no, Señor. O sea que, Dios, guárdame. Guárdame. Alguien preguntaba, pero ¿cómo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser engañados? ¿Quién sería engañado? Venga, los que van a salir de la tribulación. Los que se quedaron. Porque incluso los que se quedaron tendrán una oportunidad. ¿Sabes qué? Mira, o te quitamos la vida, si es que realmente quieres seguir, no quieres ponerte el sello de la bestia, te vamos a quitar la vida. Y si alguien dice, no, sabes que yo no quiero el sello de la bestia, quítame la vida, ellos van a pasar a un remanente. Sin cabeza, pero van a pasar a un remanente. Oigan, yo les digo una cosa, si ahorita que la salvación es gratuita, que es solamente por fe, muchas veces la despreciamos, la menospreciamos. ¿Te imaginas cuando te digan, ponte ahí, y veas la guillotina ahí a punto de bajar? Y tú dices, ay, hasta siente uno comezón acá atrás, ¿no es cierto? Y tú dices, ay, nanita, no sé, mejor sí ponme la marca porque no guardes. Ojo, no creen que va a ser tan fácil, ¿eh? Como decir, yo he escuchado gente que dice, no, pues mejor yo me espero hasta la segunda. Yo ahorita voy a vivir mi vida como quiero y ya cuando sea la segunda oportunidad, ahí ya que me mochen la cabeza. No creas que va a ser tan fácil, mi hermano. No va a ser tan fácil. Y es en ese milenio en donde Satanás se suelto y vamos a ser probados. ¿Quiénes? Los que salieron de ese lugar. ¿Por qué? Porque alguien que ya conoció a Cristo sin haberlo visto es bienaventurado. Ahora, nosotros conocemos a Cristo a través de las Escrituras, pero sabe, dentro del milenio lo vamos a ver en su trono. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Que nosotros tenemos esta información. O sea, cuando yo vea a Cristo en el trono voy a decir, ¿es verdad todo lo que yo leí en las Escrituras? Es verdad. Entonces, ¿qué cree? Mi fe se va a afirmar más. Porque va a decir, todo lo que yo creí cuando me llamaban tonto, loco, todo lo que yo creí es verdad, porque Jesús está en el trono. Pero ¿saben? Los que salieron de la gran tribulación, Satanás va a decir, ese que está en el trono no es Jesús. Sí, se ve muy bonito, muy resplandeciente, pero no es Jesús. Y dice que muchos serán engañados. Y entonces viene la guerra de Gog y Magog, la batalla final. Y entonces, ¿qué creen? La última imagen. Y ya tengo hambre. La última imagen. El tribunal de Cristo y el juicio final. En el juicio final, ¿qué creen? Es castigo. En el tribunal de Cristo, recompensas. Los que hayamos muerto en Cristo, seremos recompensados. La Escritura, Apocalipsis, dice que se nos van a dar coronas. Platicaba con un amigo que me decía, no, yo no quiero coronas, yo nada más con que me salve está bien. Y le dije, no te culpo, yo también, de panzazo decimos, no, safe, nada más que nos digan safe, ya con eso. No ocupo un 10, nada más con que me digan acreditado con eso. Pero ¿saben? Las coronas sí son importantes. ¿Sabe por qué? Porque esas mismas coronas que vamos a recibir de Cristo, dice que se las vamos a arrojar a Cristo. Yo creo que va a ser así. Es como alguien llega y dices, gracias Cristo, me salvaste, aleluya, y entonces llega otro con 20 coronas. Tú con ninguna, ¿eh? Salvo, sí, gracias al Señor. Sin ninguna corona, pero salvo. Y este llega con 20 coronas. Entonces empieza a lanzarle, Señor, gracias por tu salvación. Gracias, gracias. Obviamente no va a haber sentimientos negativos ya en la eternidad. Pero qué triste sería como decir, oye, no tengo nada para ofrecerle a mi Señor. Gracias por salvarme, pero ¿cómo te agradezco? No tengo que ofrecerte, no tengo que arrojar a tus pies nada. Ahora, ¿qué son esas coronas? Recompensas. ¿Qué tipo de recompensas? Bueno, ¿a cuántas personas le predicaste el Evangelio? ¿A cuántas personas llevaste a Cristo? ¿Cómo trataste a tus hijos? ¿Cómo trataste a tu prójimo? ¿Fuiste generoso? ¿Fuiste compasivo? ¿Fuiste tierno? ¿Fuiste cuidadoso? Coronas, 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 coronas. Y entonces Cristo diría, bienvenido, pero no fuiste ni compasivo ni generoso, pero bienvenido. Y uno dice, no tengo nada que ofrecerte. Esas son las coronas. Pero ¿sabe? Castigo eterno. Castigo eterno para quien haya muerto en Cristo. ¿Sabe? Nadie se va a salvar de la eternidad. Nadie. Hay una vida eterna, pero también hay una muerte eterna.
Yo quiero vivir para siempre, no morir para siempre. Porque Apocalipsis es muy claro al decir qué va a pasar con los que viven eternamente y qué va a pasar con los que mueren eternamente. Dolor, crujir de dientes, dolor constante. ¿Será así? No lo sé. No lo sé. Ni quiero investigarlo. Familia, preparémonos, estemos atentos, estemos alertas, trabajemos en el Señor. Como dice la palabra, que cuando Él venga nos haya haciendo el bien, nos encuentre trabajando. No como la iglesia de Tesalónica, cuando lleguemos ahí. Dijeron, ya Cristo viene, vendieron sus casas, dejaron el trabajo, se subían a las azoteas para esperar que Cristo llegara. Y ya no estaban haciendo nada. Por favor, no saque a los niños de la escuela, ¿eh? ¿Ya para qué van a la escuela si ya se va a acabar el mundo? No, tranquilos. Que el Señor los encuentre en la escuela cuando Él venga, ¿cómo no? Pero conectados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se aterren. Bueno, si no está en Cristo, atérrese. Pero si está en Cristo, celebre que un día, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos eternamente y para siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso?